Buenos días. El tema de hoy es un tema muy interesante, un tema común en el contexto educativo. La disciplina en el aula, el maestro, gerente. Para iniciar este tema es importante que analicemos algunas interrogantes que nos permitirán hacer una breve reflexión de lo que nosotros hacemos en el día a día con respecto al tema de disciplina. ¿Cuál es tu filosofía de disciplina? ¿Cuál es el propósito de esta? ¿Qué tan disciplinado eres tú como persona? ¿Has pensado por qué es necesario aplicar disciplina en tu aula? ¿Tienes un plan de premios y un plan de sanciones o consecuencias? Estas interrogantes nos ayudarán a reflexionar sobre el concepto general de lo que es la disciplina y qué tan disciplinados somos nosotros como personas. Es importante que nosotros visualicemos qué tipo de aula tenemos. Es una reflexión personal y es a criterio de cada participante. Así que observen bien y ya usted analiza y piensa qué tipo de aula es la suya. Es importante conceptualizar cada término que nosotros implementamos en el día a día. En este caso, podemos entender que la disciplina es un conjunto de reglas o normas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad, en una profesión o en una determinada colectividad. Esto quiere decir que la disciplina no es castigar, no es corregir, es tener un conjunto de normativas, de reglamentos que nos permitan mantener el orden y la subordinación, el respeto entre los miembros de un grupo, en este caso en las aulas, en los maestros. Aquí hay algunos, pero de manera indirecta muchas veces el docente comete errores cuando aplica la disciplina. Un caso muy particular es comparar un alumno con otro. Muchas veces corregimos con ira, molesto en el momento en que el estudiante comete la falta. Cuando somos permisivos y no le ponemos un freno o no les ponemos un stop a ciertas situaciones que se dan en aula y lo pasamos desapercibido. Ese es un error muy constante en las aulas. No ser conscientes con las normas de la disciplina, no ser consistente, perdón, con las normas y las disciplinas. Las normas se deben de estudiar, repetir cada día en el aula para que el estudiante sepa, se las aprenda y él mismo estudiante se hace consciente de cuando incumple una norma y usted no tiene que hacerle referencia, sino que él mismo sabe lo que incumplió, a lo que faltó. Otro error es no reconocer cuando se equivoca. Muchas veces creemos que como somos la autoridad, no nos equivocamos y ese es un error garrafal. Tenemos que reconocer cuando cometemos errores. Eso nos pone a nosotros, frente a nuestros estudiantes, como un ser humano que se equivoca, pero al mismo tiempo se reivindica y reconoce su error y enmienda el error que hizo. Y es más fácil predicar con el ejemplo y no querer ser soberbios o ser orgullosos y no asumir que nosotros también nos equivocamos. También resaltar solo las fallas y los errores de los alumnos es el error más común que cometemos en las aulas, solamente decir lo negativo del estudiante. Y una forma de nosotros lograr cambios en los estudiantes es también resaltar las cosas positivas que ellos tienen y no enmarcarlos o etiquetarlos en una conducta X. Otro error que también es muy común, no elogiar ni animar o motivar a los alumnos. Cuando nuestros alumnos hagan algo bien, usted debe de elogiarlo, eso es un reforzador positivo. Y no solamente cuando reconocer las cosas negativas que hacen. Así que estos son algunos de los errores más comunes que muchas veces sin querer queriendo lo cometemos. Pero sigamos adelante para ver cómo podemos enmendar. Hay otros errores que también el docente comete. Ser monótonos y poco creativos. La falta de creatividad produce indisciplina. No escuchar las opiniones o las críticas de otros compañeros es importante y sería lo ideal que en un centro educativo los docentes por niveles se reúnan de vez en cuando en la semana, al mes y hablen.
sobre la práctica que utilizan. También otra estrategia es observar a un compañero y ver qué cosas le funcionan a ese compañero que usted podría implementar. Pero a veces nos creemos que no necesitamos ayuda y por eso muchas veces no tenemos esos refuerzos que necesitamos. Otro error es no cumplir promesas a los alumnos. Si usted le prometió a sus alumnos que si hacen X o tal actividad, usted le va a dar 5 minutos de recreo extra, cúmplalo, que no se le olvide, porque entonces usted se convierte en un mentiroso. Y el estudiante ve que usted siempre le promete cosas y nunca se la cumple, entonces no le interesa. Entonces sería promover la desmotivación, porque el alumno se esfuerza para cumplir algo que usted le exige, entonces el deber de nosotros es cumplirle. Otro error que también se ve muchos en las aulas es no establecer una comunicación asertiva con los alumnos. Tenemos que ser claros, concisos y precisos y puntuales e intencionales en lo que queremos lograr con nuestros alumnos. Y algo muy importante es que ellos sepan qué usted espera de ellos, cuáles son los objetivos que usted quiere que ellos alcancen. Y mientras más claros y abiertos somos, los alumnos van a entender mejor qué usted quiere lograr con ellos y a dónde usted lo quiere llevar. Castigar, corregir, reprender delante de todos. A veces el alumno comete una falta pública y debemos de saber cómo corregir de manera pública, pero no siempre debemos utilizar esta estrategia. A veces es bueno apartarse con el alumno, reflexionar con él. Él lo va a ver a usted como un amigo y va a haber una empatía ahí que se va creando y el alumno va a confiar más en usted. Y por respeto a esa empatía, el alumno va a ir disminuyendo esas conductas. Parece difícil, pero sí funciona. ¿Por qué pelean los estudiantes? En nuestras escuelas es una práctica diaria y común. Los alumnos aprenden patrones de violencias en sus hogares, en la comunidad, del amiguito. Muchas veces por situaciones internas de su familia, de su contexto en que se desarrollan, pues ellos van creando la hostilidad, la ira, las frustraciones y la expresan con violencia. Vamos a poner este ejemplo, un niño que vive en un hogar de muy escasos recursos, va a la escuela, no se ha desayunado, la mamá le grita por la mañana, le llama la atención o le da una pela, entonces el alumno va cargado a la escuela de todo eso que la mamá le dijo y le hizo. Entonces, el primer amiguito que se le para en el frente y le haga algo, le diga algo que no le guste, entonces él va a reaccionar y por eso se dan las peleas. Cuando tenemos en cuenta el contexto donde viven los estudiantes de la comunidad, de sus familias, vamos a entender muchas de las conductas agresivas que los alumnos manifiestan. Continuamos. Tener un manejo de aula efectivo, muy fácil, con procedimientos. Cada maestro, si se interesara o se dispusiera a crear un manual de procedimientos para su aula, esto debe de ser general en la escuela, pero vamos a enfocarnos en las aulas, desde cómo hacer la fila y subir o entrar al aula, cómo pedir permiso, cómo bajar al recreo, ir al baño, todo eso usted se lo expone de manera escrita, visual y el alumno va a comprender cómo debe de conducirse dentro del aula y dentro del centro educativo. E incluso lo van a exteriorizar y lo van a llevar a la casa porque va a ser una práctica tan constante que el estudiante va a asumirla de manera automática. Pero esto es un trabajo constante, diario, para que esos procedimientos puedan funcionar. Factores no permiten un manejo de aula efectivo. Es imprescindible tomar en cuenta la diversidad cultural. Sabemos que nuestros alumnos vienen de familias, comunidades diferentes, muchas veces hasta de países diferentes, los extranjeros. Las familias no educan de la misma manera, no tienen las mismas normas, no tienen las mismas rutinas y eso hace que nosotros tengamos mucha diversidad, mucha diferencia. Nuestros alumnos son diferentes desde su forma de nacer hasta la forma en que se desarrollan y van interactuando con el contexto. El irrespeto a la autoridad. Cuando un alumno no respeta la autoridad, pues obviamente usted no va a tener
una conducta adecuada, ni puede esperar que el alumno tenga una conducta adecuada, porque lo primero es que el alumno debe de respetar la autoridad. Y otro factor, y no menos importante, es la inclusión con alumnos que tienen necesidades educativas de apoyo específico, alumnos que tienen sobredad, alumnos que tienen condiciones psicológicas, diagnósticos, alumnos que viven en un contexto diferente a la mayoría de la escuela. Todo eso provoca que en nuestras aulas haya indisciplina, haya desorden, haya peleas, que es el pan de cada día de cada uno de nosotros. Estrategias podemos utilizar para fomentar conductas adecuadas? Utilizar hojas de reflexión, el tiempo fuera, tanto en recreo como en las aulas. Esta estrategia, el alumno sale al patio, pero no puede hacer actividades que él quiera. Usted se lo puede sentar al lado, usted lo puede poner en un lugar y el alumno permanece sentado en el patio, no se le puede quitar el recreo por algunos minutos. No es que usted le va a quitar el recreo entero, pero eso le va a ayudar al alumno a entender de que cuando él hace algo que no se puede, no es permitido, entonces él va a perder tiempo valioso de su hora de diversión, de recreo. Llamar a los padres, esto es imprescindible. El maestro debe mantener una comunicación con los padres directa, ya sea por correo, ya sea por llamadas, ya sea por cuadernos viajeros. Hay muchas formas de comunicarse con los padres y concientizar a los padres de esa comunicación. También la pérdida de privilegios. Por ejemplo, usted puede crear un plan de premios y si el alumno no cumple con su labor, entonces él va a perder ese privilegio que le tocó en el día. Tiempo fuera dentro del aula, usted puede crear un espacio de reflexión donde el alumno comete la falta, pues entonces usted le asigna el lugar y el alumno debe de quedarse ahí. Esas actividades que usted hace deben de ser siempre creativas y motivadoras para que cuando el alumno cometa la falta entienda de que va a perderse algo importante. La técnica del semáforo, que es muy conocida, la economía de fichas. En el mismo curso también hacer reflexión y en muchos casos también se puede manejar con algunos docentes, por ejemplo, el maestro de educación física, la maestra de arte, de que ese alumno pierda quizás algunos minutos de esa materia, porque a todos los alumnos les gusta la educación física, las materias de arte, o sea, toda esa materia donde no hay que escribir o hacer alguna actividad eh, de, de lectura, escritura, el alumno le gusta mucho y la disfruta. Entonces, es bueno uno quizás ponerse de acuerdo con el maestro para que el alumno entienda de que hay cosas que uno pierde por no cumplir las normas. No es que usted le va a quitar la asignatura de educación física, pero pudiera perder unos minutos de la práctica de la educación física del juego y el alumno quizás se va a sentir mal, triste, ver sus compañeros jugando y él, tengo que durar 5 minutos sentado aquí. Son estrategias, usted las puede analizar y irle implementando, perdón, en la medida de lo que usted entienda que le pueda funcionar con su grupo. Procedimientos que son necesarios enseñar en la escuela: la entrada al plantel, el orden de las filas, el acto cívico, subir a los cursos, los que tienen que subir por escalera, los que tienen que pasar por otros pasillos donde hay otras aulas, cómo bajar al recreo, cómo son los cambios de horas, qué deben de hacer ellos cuando una materia termina, cuando otra va a iniciar y cuando el maestro, los docentes hacen ese cambio de hora en el caso de los cursos más grandes, cómo deben de ir. Cuando incumplen una regla del aula del centro, ¿qué pasa? El estudiante debe de saber qué pasa. Las rutinas al iniciar el día de la clase, cuando no cumple con una asignación, no trae un material que el maestro le pide, cuando llega tarde, cuando no asiste un día a la escuela, cuando ocurre un incidente, una pelea, una discusión, una situación de salud, para ir a almorzar, para ir al comedor. Todas las actividades que se hacen en la escuela deben de plasmarse de cómo el estudiante, tanto el estudiante y el docente, también y toda la comunidad educativa debe de hacer para que eso se dé de una manera ordenada. Y los procedimientos son la base del cumplimiento de las normas. De tener procedimientos y darle seguimiento. Yo puse 3 aquí. Disminuye las conductas disruptivas,
Independización de los alumnos, o sea, los alumnos van a saber qué hacer y cómo hacer. Individualización del trabajo, los alumnos se pueden asignar, se le pueden hacer asignaciones y el alumno lo va a hacer. Y ahí hay 3 más y usted puede llenar ahora mismo una lista de qué beneficios podemos tener de tener procedimientos y darle seguimiento a los mismos. Este tema es un tema muy importante para la comunidad educativa y tratamos de hacer de manera resumida un pequeño background de lo importante que es la disciplina en el aula. Y usted como docente, como maestro, es el gerente de su aula y es el que debe de manejar el funcionamiento de la misma. Así que muchas gracias y feliz resto de la mañana.